Hola, buenas noches. Hola Enrique. Hola Alberto. Albertos. Hay dos Albertos hoy. Ale, Alejandra, Alex, Al, Globalda, Gabriela, Janet, Juanis. Hola Juanis. Hola Marcela. Moni de Uruguay. Patti, Pedro, Silvia. Bueno, fenomenal. Muy bien. Oye, estaba terminando de escuchar a Pilar y me estaba fijando, efectivamente, hay un momento en la vida de todo estudiante de un curso de milagros en el cual comienza a preocuparse. Em, Hay una parte en el manual del maestro, manual para el maestro, que define una situación parecida para el maestro de Dios, que ya tiene esa vocación, ¿no? Pero esto yo creo que es aplicable a cualquier estudiante. Y la cuestión es el que hay un periodo en el cual tú crees que tienes que renunciar a una serie de cosas de la vida que te gustan para poder ser más espiritual. Esto es a lo que se estaba refiriendo ahora mismo Pilar, cuando estaba comentando que, que hay gente que cuando estudia el curso, pues puede ser que, dice Alf, que si todo el mundo tiene audio, ¿se me está oyendo bien? ¿Es un tema general o es un tema de Alf? Ah, vale, parece que sí. Bien, vale, vale. Muy bien. Pues, pues estábamos comentando que efectivamente comentaba Pilar Milara que hay gente que llega un momento, esto lo pasa a todo estudiante de un curso de milagros, llega un momento en que te empiezas a plantear que hay cosas que no son muy espirituales. Y esto es una gran confusión de niveles en la cual incurrimos todos. Lógicamente, por supuesto, no podía ser de otra forma, el ego está detrás. Esa parte de nuestra mente que está identificada con el sistema de pensamiento oscuro, de pecado, castigo, culpa y miedo, tiene mucho que ver en la forma en la que nosotros vamos a interpretar esta enseñanza, hasta que logremos comprenderla. Comenta Enrique el ejemplo de comer carne, que pasa muy a menudo, ¿no? Efectivamente, ahora vamos a comentar el tema, vamos a comentar cuestiones concretas, ¿no? Vamos a hacer primero un análisis un poco general, porque resulta que empieza el ego a planificar. ¿Y cómo voy a ser yo más espiritual? Es decir, ¿qué tengo que hacer? O los seres, las personas a las que yo considero que están en un nivel más elevado, ¿qué es lo que hacen? Y entonces, sobre todo, algunos tipos del eneagrama que tienden más hacia el perfeccionismo, enseguida planifican, pues yo tengo que conseguir eso. Yo tengo que conseguir esta forma de desenvolverse de esta persona a la que yo considero que es muy espiritual. Porque yo quiero llegar a ese punto y a ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cómo se activa, no se activa, qué costumbres tiene, cómo se comporta delante de la gente. Entonces, aquí corremos un riesgo que en realidad es una planificación que está realizando el ego de pretender, a ver qué manos subo porque me las veo al revés y siempre me digo, de pretender saltar a un nivel
en el cual nosotros no estamos. Cada uno está en el nivel en el que está. Cada uno tiene un nivel evolutivo de su estado mental que es una consecuencia de varios factores. Es una consecuencia del aprendizaje acumulado en otras experiencias dentro del sueño. Es una consecuencia del diseño en tu experiencia sobre los antecedentes que has tenido precisamente en el... Ay, que es que voy a enchufar un momento porque cuando no enchufo el cable está configurado para que el ahorro de energía corte, entonces lo voy a enchufar, un momento, ya está, y así no me corta. Vale. Decimos que está también nuestro nivel evolutivo y nuestra experiencia y nuestra concreta personalidad influida por el diseño que hemos realizado en la experiencia, de los antecedentes genéticos de esos otros personajes físicos de los cuales venimos. Está también influido por el diseño de las concretas cuestiones que vamos a vivir en el escenario que hemos elegido para cada una de las experiencias físicas. En fin, la cuestión es que nosotros estamos donde estamos y nos fijamos en otras personas que nos parece que tienen un mayor nivel espiritual y entonces tendemos a imitar. Bien, esa sana imitación es correcta, pero llega un momento en el que el ego se lo toma muy en serio y planifica que tiene que llegar hasta allí. Y entonces aquí comienza a haber una confusión de niveles. La confusión de niveles, ¿qué significa? Este es un ejemplo extraordinario de lo que es una confusión de niveles. Aquí podemos ver que podemos pretender solucionar un problema al nivel del comportamiento y no al nivel del pensamiento. Quiere decir, si esta persona que me admira, su calma, su paz, su serenidad, su espiritualidad, su nivel, hace una serie de cuestiones, entonces yo lo que voy a hacer es imitar su comportamiento. Y entonces convertimos un curso de milagros, que es un curso de entrenamiento mental, en un curso conductual. Y entonces lo que estamos haciendo es intentando solucionar el problema, el conflicto, en la consecuencia, no en la causa, en el efecto. El efecto es el comportamiento. Eso, Pati, déjate bigote y barba, que ya verás qué cómodo que... Con una vez a la semana que te pases la máquina ya está. Bueno, este es un error muy común, ¿no? Entonces, esta actitud que el estudiante de un curso de milagros puede tomar de decir, bueno, ¿qué es lo que hago para ser más espiritual? Lógicamente, va a llevarle a la confusión de niveles de pretender adoptar una postura, un comportamiento, sin previamente haber transformado el pensamiento, haber elegido un pensamiento en sustitución de otro. Solamente actuando en el nivel de la causa, que es el nivel del pensamiento, nosotros vamos a conseguir llevar una transformación a nuestra experiencia de forma consistente. Si nosotros no seguimos la ley del funcionamiento de nuestra mente, si nosotros no atendemos al origen de toda nuestra experiencia, que son nuestros pensamientos, si nosotros en vez de hacer eso, lo que pretendemos es realizar una corrección de conducta para parecernos, para imitar el comportamiento de esa persona que está a un nivel que a nosotros nos parece muy sugerente, muy motivador, que nos entusiasmaría vernos con esa paz. Bien, nosotros
realmente donde vamos a lograr entrar es en el terreno del sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a actuar de forma diferente a como pensamos. Y la divergencia entre nuestro comportamiento y nuestro pensamiento va a generarnos una tensión que no vamos a poder solucionar porque nos estamos obligando a realizar un comportamiento que no surge por un cambio del pensamiento. Nosotros vamos a seguir pensando como antes y vamos a actuar de otra forma. Fijaos que aquí también hay una pequeña trampa. La pequeña trampa es la siguiente. Nosotros podemos convencernos de que hemos transformado nuestra forma de pensar. Eso puede ocurrir a un nivel consciente. Tú oyes, por ejemplo, algo que te puede parecer muy bonito y es ponía el ejemplo Enrique del tema de la carne y del vegetarianismo. Bien, yo veo una persona que es vegetariana y entonces esa persona me da la sensación de que es muy espiritual y, oye, pues inmediatamente me hago vegetariano. Entonces te pones a imitar un comportamiento sin haber hecho nada más que tomar una decisión a nivel de conducta. Y entonces, de repente, dejas de comer carne y te lo colocas aquí. Y como no ha habido una elección de un pensamiento tras un proceso de reflexión y haberlo llevado poco a poco a la experiencia y haberlo integrado, puede ocurrir que el hecho de haberte precipitado en imitar un modelo de conducta sin haber tenido la integración suficiente para estar plenamente convencido y por tanto tener una decisión consistente, entonces puede ocurrir que estés entrando en el sacrificio y que realmente estés imitando un comportamiento cuando en realidad tú cada vez que se presenta una comida familiar o un acontecimiento social en el cual tienes que rechazar algo que te apetece hacer porque tú te has marcado un objetivo que corresponde a un estado mental en el cual no estás, sencillamente, no pasa nada, pero te has forzado a estar, pues claro, eso lo único que puede traer son importantes tensiones que al final vas a empezar a acumular igual que toda la vida has hecho en, en el subconsciente como algo que para ti está siendo una renuncia. Bueno, esto lo estábamos comentando porque este era un ejemplo, pero habíamos dicho que había un patrón de muy frecuente en los estudiantes de un curso de milagros que comenzaban a contemplar una serie de cuestiones como no muy espirituales, pues cuestiones relativas a costumbres que han tenido toda la vida, pues a fumar, a beber de forma moderada, al sexo, a la comida, en fin, puede haber una serie de cuestiones que lógicamente ellos empiecen a ver como que ahí está ocurriendo algo que es discrepante, pero tenemos que recordar una cosa, para que el aprendizaje sea consistente, lo que nos dice un curso de milagros es que la corrección debe efectuarse de la misma forma en la cual la mente, cuando sucumbió al sueño por propia elección, fue creando niveles cada vez más y más profundos y más densos y más trufados de las ideas del sistema de pensamiento oscuro.
el proceso debe ser a la inversa. Hay que ir solucionando las cuestiones de nivel en nivel, de forma que siempre por una integración en tu experiencia de nuevos conceptos que tú vas eligiendo en sustitución de los antiguos, esos nuevos pensamientos que tú pones en práctica en tu experiencia, porque antes siempre elegías pensar de una forma, ahora el curso te da una información y te permite ir realizando nuevas elecciones de pensamientos que van integrándose en tu experiencia de vida y de esa forma surge una integración que hace que haya una consistencia y a partir de ahí, de forma natural, es cuando tú, como consecuencia de haber modificado, sustituido un pensamiento por otro, vas a empezar a actuar de otra forma, pero de forma natural. Ya ahí no va a haber sacrificio, porque has solucionado el problema en el origen, no en el efecto. El efecto es la emoción, el comportamiento, la experiencia. La causa es el pensamiento. Entonces, ¿cuál es la moraleja de toda esta cuestión? Es muy sencillo. Nosotros debemos siempre atender a que un curso de milagros, una evolución espiritual, nunca nos exige renuncias, nunca nos exige sacrificios. Hay una parte en el curso en el que dice muy claramente que Dios no sabe de sacrificios ni de sufrimientos. Eso no es su paradigma. Eso no son las leyes y principios bajo los cuales Él nos creó. Eso no existe. Eso solo está dentro del sistema de pensamiento del ego. Eso solo está dentro del sueño. Entonces, como nosotros tenemos que adecuar los medios a los fines, si la finalidad es la dicha, la paz y la felicidad, no puede haber medios para conseguir eso que impliquen algo diferente de esto. No puede haber medios que impliquen sacrificio. Si hay sacrificio, no es por ahí. Si hay renuncia, no es por ahí. Tú no tienes que renunciar a nada de lo que te guste. A nada. Otra cuestión es que a partir de que tú recibas una información, por ejemplo, vamos a poner un caso a una persona que le guste cazar. Luego volvemos al tema de la carne, que también es muy interesante. Una persona que le guste cazar, bueno, pues en su entorno social la caza ha sido algo habitual, pero empieza a recibir la información de un curso de milagros y cada vez va sintiendo que cuando va a cazar hay algo desajustado, porque está empezando a realizar una sustitución de unos pensamientos por otros. Entonces, esa integración está haciendo que algunas cuestiones que antes realizaba y que le resultaban agradables y que gozaba con ellas, le gustaban, ahora cada vez le gustan menos. Y llega un momento en que de forma natural, un buen día dice, amigos, yo no voy a cazar más, es que ya no me gusta. Fijaos qué diferencia entre hacer eso de forma natural, sin sacrificio, sin renuncia, y la otra situación que es, según lees un día que cualquier forma de ataque supone un ataque contra ti mismo, y dices, ah, esto es fenomenal, esto es muy bonito, me apetece un montón ir a cazar, me lo paso allí muy bien, pero ya no lo voy a hacer más. Y entonces empieza a haber en ti una sensación de renuncia y empiezas a asociar un curso de milagros con un curso de sacrificios. Efectivamente, Alfredo, es como las corridas de toros. Empiezas a asociar un curso de milagros con un curso de renuncias, de sacrificios, claro, lo empiezas a asociar un poco
a lo que históricamente las religiones pues también establecían como cuestiones que te suponían, en cierto modo, pues renuncias y sacrificios. Bueno, efectivamente, una persona que esté estudiando tiene que tener claro que cada uno tiene su proceso y que los comportamientos deben proceder de forma natural de un sentir nuevo que va a provenir de haber llevado un proceso de sustitución de unos pensamientos por otros. Precisamente, esos son los milagros, ¿no? Los milagros son correcciones de pensamientos. Volviendo al tema de la carne. Bien, es que es un tema que además a mí me ha supuesto en mi proceso pues una reflexión especial. Y efectivamente, digamos que toda forma de conciencia en este mundo, en el fondo, está representando a seres exactamente igual que tú, que están en algún nivel del sueño y tienen alguna parte de su mente fragmentada e identificada con alguna forma de vida. ¿De acuerdo? Entonces, desde el momento en el que el curso establece que cualquier forma de ataque, por leve que sea, por sutil que sea, es un ataque contra ti mismo y que por lo tanto, aunque lo racionalices, nunca te vas a librar de la culpabilidad que está asociada a cualquier forma de ataque. Porque fijaos, ataque, pecado y culpabilidad son conceptos íntimamente relacionados en el sistema del pensamiento del ego. Están tan relacionados que, aunque independientemente no son nada entre sí porque forman parte del diseño de un sueño absurdo que estamos viviendo, pero a este nivel nuestro, donde les hemos conferido realidad, donde hemos creído en ellos porque hemos querido creer en ellos y por eso los vemos, a este nivel, cualquier forma de ataque nos va a ocasionar un sentimiento de culpa. Lo que hagamos con ese sentimiento de culpa, eso es otra cuestión. Lo podemos proyectar, lo podemos ocultar, pero va a estar ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, aquí hay dos cuestiones que hay que conjugar. Ya hemos dicho, porque he conectado con Pilar, completamente de acuerdo en que el estudiante de un curso de milagros no debe convertir un curso de milagros en un curso de renuncias o en un curso de sacrificios. Eso, hasta ahí completamente cierto. Pero también es cierto que el estudiante de un curso de milagros debe someterse a una continua autoobservación para ir detectando qué emociones se producen en una serie de comportamientos que realiza con respecto a las emociones que se producían cuando lo realizaba antes de toda esta información. Porque, lógicamente, solamente con recibir la información que nos proporciona el curso, el texto, los ejercicios, se produce una serie de transformaciones en nuestro sistema de pensamiento muy sutiles, la mayoría a un nivel inconsciente para nosotros, y eso va a determinar que nuestra experiencia, la emoción ante determinados acontecimientos,
el comportamiento que tengamos en consecuencia y la experiencia que derivemos de todo ello va a ser diferente. Vamos a fijarnos en la emoción. Ya hemos hablado muchas veces, ya no lo voy a repetir más, del ejemplo de las arañas. El caso es que una nueva información a la misma persona ante el mismo acontecimiento, tener o no tener una información le produce dos emociones diferentes. Por eso tenemos que observarnos. ¿Qué ocurría cuando yo realizaba este comportamiento antes de toda esta información que me daba el curso? ¿Y qué ocurre cuando yo realizo este comportamiento después de esa información que me da el curso? Porque seguramente detectaremos que después de recibir la información empieza a haber ahí una discrepancia interna, un resquemor, un rumor, un desajuste que tenemos que observar. Porque ese desajuste nos va a indicar muchas cosas. Fijaos bien, es el ejemplo del cazador. El cazador sigue yendo a cazar porque le gusta. No tiene por qué renunciar a lo que le gusta. Porque, sí, bien, esto es un sueño. Atacar, cualquier forma de ataque es un ataque contra ti, pero si lo identifica como una renuncia, va a haber un retroceso. Porque identificar una información como algo que te obliga a renunciar o que te obliga a entrar en sacrificio, lo que va a hacer es aumentar el miedo. Siempre que crees que tienes que renunciar a algo, aumenta tu miedo. Y el curso está lleno de referencias, desde el primer capítulo y en casi todos, que nos dicen que no se puede aumentar el miedo. Por eso mismo nos habla también de la conciliación entre la magia de los medicamentos, que es darle a la materia el poder de curar el cuerpo. Todo eso, si esto es un sueño, la curación la estás llevando al terreno del efecto, al terreno de la consecuencia, no al terreno de la causa. Sin embargo, el curso nos dice, vamos a ver, aquí hay un enfoque conciliatorio. Y es que mientras tú creas que los medicamentos te van a curar, no debes renunciar a tomarlos y sufrir el dolor, porque eso te aumenta el miedo. Y siempre que aumenta el miedo, esa partida te la ha ganado el ego. Hay un retroceso. Bueno, esa es una cuestión importante. Entonces, sin embargo, establezcamos dos polos entre los cuales debemos aprender a manejarnos. Que esto es un poco la conclusión, ya el resumen final, que ha dado bastante de sí, Pilar? Hemos enlazado y hemos seguido media hora con... Bueno, yo como tampoco programo las sesiones, me parece fenomenal todo esto. Vale, conclusiones. Dos polos. Por un lado, tener claro que las transformaciones que se produzcan a raíz de la información que nos da un curso de milagros, las transformaciones, la integración en nuestra realidad tiene que producirse de forma natural, sin sacrificios, sin renuncias, porque eso aumenta el miedo. De forma que no debemos renunciar a nada que nos guste. La mera recepción de una información va a empezar a producir unos cambios en nuestra mente en ambos niveles, consciente e inconsciente, que harán que los antiguos comportamientos ahora nos empiecen a desajustar interiormente. Y eso hará que poco a poco elijamos cambiar esos comportamientos, porque habrá una nueva emoción ante ellos, porque habrá una nueva elección de pensamiento. Ese es el proceso natural. Vale, este es un polo. Otro polo es
Bien, pero también tenemos que estar pendientes de observar esos desajustes, porque si no los observamos, esta persona puede seguir yendo a cazar, pese a que ya no le apetece ni le gusta, pero se ha aferrado a la referencia externa de su grupo de amigos que se ríen de él si no va a cazar. Entonces, hay que estar observando también qué ocurre con la emoción, porque la emoción nos va a dar la pauta de si se está produciendo una evolución en nuestro estado mental. Daos cuenta que nuestro estado mental es un poquito de consciente y mucho de inconsciente. ¿Y tú qué sabes qué pasa en tu inconsciente? Pues lo sabes por la emoción, por tu comportamiento y por tu experiencia. Entonces, si tú no atiendes a las emociones, resulta que entras en sacrificio, pero al revés. En este polo entrábamos en sacrificio porque queríamos ir a cazar, nos apetecía y nos lo negábamos porque no era espiritual. Ya veo que empieza a haber preguntas, ahora empezamos a contestar. En este polo no atendemos al desajuste interno que se produce después de haber asimilado una información que hace que ya no nos apetezca ir a cazar y sin embargo seguimos yendo a cazar por la referencia externa, con lo cual incurrimos en sacrificio porque ya no nos apetece, pero lo vamos a seguir haciendo. Entre estos dos polos tenemos que movernos. No debemos pasar del sacrificio ni por un lado ni por el otro, pero debemos estar atentos para que de forma natural se vaya produciendo ese ajuste. Hola Raisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a ir un poco para arriba porque ya hay algunas preguntas. Y luego después seguimos con una idea que yo tenía para hoy que me gustaría comentar. A ver. Sí, bueno, se ha hecho algún comentario a partir de aquí. Vale. Sí, la trampa del inconsciente, dice Marcela. Sí, el inconsciente, bueno, pues eso es la parte de la mente que nosotros hemos ocultado, no nosotros el personaje consciente, sino nosotros la gran personalidad central, ¿no? Ha ocultado para que este pequeño fragmentito viva la experiencia fenomenal. El inconsciente juega mucho aquí, ¿no? Gilmelis dice, amo la carne, allí no llega mi espiritualidad. Bien, Gilmelis, perfecto, no pasa nada, ya ocurrirá, no hay que preocuparse, ocurrirá. Empezarás a notar el desajuste, tarde o temprano, y de forma natural la rechazarás. No te sacrifiques ahora si no es tu sentir. Tampoco sigas comiendo carne si sientes un profundo desajuste, que es el otro por lo que decíamos. Hay que ir viendo cómo vas tú, cómo se va transformando, cómo se va integrando la nueva información. Si la nueva información se integra, tampoco hay que hacerle caso omiso y aferrarnos a la referencia externa. Por cierto, ese aferramiento a la referencia externa era de lo que quería hablar hoy. Luego enlazaremos. Patti, Iván, ¿cómo lograr una integración suficiente cuando quieres logros que no crees alcanzar? Ahí está la trampa, Patti. Ahí está la trampa. Bien, yo quiero logros y creo que no los alcanzo. Tenemos que tener cuidado de esa planificación que, sobre todo en algunos caracteres perfeccionistas, va a establecer el ego. El perfeccionista dice, uy, yo tengo ya inmediatamente que ser muy espiritual. Venga, ¿qué es lo que hay que hacer? Y empieza a planificar. Pues voy a hacer este curso. Y entonces ahí está el ego en plena acción. ¿eh? Hay que tener cuidado con esos patrones de planificación, porque el cambio
debe siempre venir precedido de la motivación, no de la imposición. Si tú planificas, es bastante posible, sobre todo si eres perfeccionista, porque yo venía de allí bueno, lógicamente pues sigo estando en parte en ese perfeccionismo porque todos estamos en el camino y cada uno con sus cosas, ¿no? Si tú eres perfeccionista, en esta lista de cuestiones que tú te empiezas a marcar, es muy posible que traspases el ámbito de la motivación y te metas en el ámbito del sacrificio. Es muy sutil. ¿Mm? Entonces, hay una parte en el curso de milagros muy bonita, muy satisfactoria, que te dice, de hecho es que es el título de un epígrafe, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada. Todo esto es una cuestión de entrenamiento mental. Cuando tú realizas los ejercicios del curso, esos ejercicios os dais cuenta al principio que son ejercicios, bueno, pues el primer ejercicio, esta mano no significa nada para mí. Bueno, bien, son cuestiones que no parece que tengan una aplicación práctica inmediata. Sin embargo, se están produciendo unos cambios a un nivel de nuestra mente que ahora mismo no estamos reconociendo, pero están actuando. Cuando dice el curso no tienes que hacer nada, se refiere a que no es un curso de comportamientos. Cuando dice no tienes que hacer nada en ese epígrafe, pues habla también un poco de la gente que decide pues, meditar 2 horas diarias y hacer yoga. Eso está extraordinariamente bien. De hecho, el curso te dice, con esas cuestiones acabas llegando a los objetivos que plantea este curso, que son la paz, que son despejar los obstáculos que te piden experimentar la presencia del amor. Acabas, pero no hace falta. Si tú estás leyendo un curso de milagros, es que hay otro camino para ti. No tienes que hacer nada. Es una cuestión de ir integrando una información y eligiendo esos pensamientos de esa nueva información. Solamente con elegir esos pensamientos, ya por el proceso en el cual funciona nuestra mente, vamos a irlos integrando en la experiencia. ¿De acuerdo? Sí es cierto que en algunas situaciones en las cuales nosotros tenemos unos conflictos muy arraigados que nos bloquean, ahí sí que quizás se debe prestar una atención especial y asumir un cierto riesgo, pero el riesgo siempre es de elegir un pensamiento en lugar de otro, no es un riesgo conductual, ¿de acuerdo? No es yo sigo pensando lo mismo pero me comporto de otra manera y a ver qué pasa. Caos, caos, tensión, conflicto, caos. Es el riesgo de elegir un pensamiento y ver qué pasa, ¿vale? A ver, seguimos con las... Yo no sé si al final contesto porque me voy... Pero bueno, sí. Patti, Iván, ¿cómo lograr una integración suficiente cuando quieres logros que no quieres alcanzar? Bueno, sí, yo creo que te estaba contestando de esta forma. Los logros tienen que resultar de forma natural y lo que hay que fijarse es en estar alerta para poder elegir ante la situación de siempre el pensamiento nuevo y no el antiguo. Pero no son logros a nivel de comportamiento, ¿no? Sí, bueno, bien, nosotros veremos que seguimos eligiendo el pensamiento de antes y entonces pues ahí hay que hacer una reflexión, qué es lo que ocurre, por qué yo sigo eligiendo el pensamiento de antes cuando creo que quiero elegir el otro. Puede ser que yo quiera el otro a nivel consciente, pero a otro nivel de mi mente en realidad no quiero elegir el otro. ¿Por qué? ¿Qué beneficios me trae? ¿Qué miedos, qué traumas, qué me están condicionando esa elección? Ahí hay que hacer ya una introspección, pero siempre es a nivel de pensamiento. Enrique,
nos hacen ver este consumo como algo normal y delicioso. ¿Te refieres a la carne? Sí, bueno, el mundo está completamente regido por el ego y, en fin, pues, lógicamente el mundo no se plantea estas cuestiones porque está muy identificado con ese sistema de pensamiento. Cuando hablo del mundo, hablo en general de todos estos personajes que estamos aquí eh, desarrollando el drama, ¿no? Nuestro mundo, no el mundo real. A ver, la Matrix te dice que comas esto y lo otro, Enrique. Sí, también. Sí, bueno, ya hemos estado un poco explicando ese proceso. Gilmelis Azuaje, por convicción. Alfredo, es como las corridas de toros. No le veo nada de bonito a las corridas de toros, Enrique, con todo el respeto. Claro, cada vez más gente, incluso sin haber oído absolutamente nada de un curso de milagros e incluso sin haber oído absolutamente nada de espiritualidad, nota por la evolución que se va produciendo, porque ha habido un aprendizaje en otras experiencias y en esta, y llega un momento en que le rechina, es que no veo una corrida de toros más, porque es que no va conmigo ya, ¿no? Pero eso fijaos que es algo incluso normal, porque hemos pasado de una época, de épocas en la historia en las cuales, pues mira, antes de que llegase, después de que llegase Cristo, el tema fue fatal, pero es que antes era el tema de la muerte, era algo, el tema del sufrimiento, de la tortura, en fin, estábamos todos en ello, ¿eh? O la mayoría, y entonces llega un momento que por la evolución, pues vida tras vida con sufrimiento, empiezas a darte cuenta, y al darte cuenta, de forma natural comienzas a rechazar una serie de cuestiones que antes te parecían muy normales. Esa es la evolución, sale de forma natural, ¿de acuerdo? Por eso no hay que preocuparse. Enlazamos con lo que decía Pilar, no nos preocupemos no nos encorsetemos en el estudio de la espiritualidad como algo que me supone renuncia a sus sacrificios, en absoluto, en absoluto. El sacrificio no tiene nada que ver con Dios. Dios nunca te puede exigir ningún sacrificio. Todo esto ya, estar aquí, ya es un grandísimo sacrificio que hemos elegido. Bueno, vamos a ir reduciéndolos cada vez más, ¿eh? Cuando hay más sacrificio, no es por ahí. Sí. Luego, claro, luego hay gente que integra todas estas cuestiones de una forma muy profunda y entonces pues le desajusta mucho ya el matar cualquier tipo de insecto, bien, de forma natural, pues perfecto, es fantástico, es una evolución. Y el que no esté ahí, pues no pasa nada, ya llegará. Si realmente aquí estamos por propia elección y el que quiere seguir aquí es porque sigue eligiendo estar aquí. Entonces, hay una información de la parte de nuestra mente que aún sigue en su estado original. Esa información nos indica el camino de salida del sueño, del laberinto, como dice Andrés, del parque temático, que es una expresión muy bonita. El parque, ¿cómo se sale del parque temático? Por allí. Pues ahí tenemos las señales. El que quiere salir sale, el que no quiere salir no sale. Está muy bien. La culpabilidad es algo que tenemos que tener presente también, que es absolutamente prescindible, es decir, no la necesitamos para nada, la culpabilidad. No, es que me siento culpable porque no soy más espiritual, porque es que resulta que a mí me sigue apeteciendo tener sexo mucho y a menudo y con todas las que pueda y más. Oye, que no pasa nada, que no hay ningún problema. Llegará un momento en el que quizás, como dice el curso, ese placer que crees que obtienes
te darás cuenta de que no es un placer, sino que es un dolor, pero cuando te des cuenta tú solito y tranquilamente, ¿eh? Ahora no vas a dejar de hacer algo que te está gustando. Seguimos avanzando con las preguntas. Ya se va hablando aquí de diferentes tipos de carne, el marisco, los moluscos. Dicen que si uno tuviera que matar para comer, dejaría de comer carne. Comprar facilita. Claro, nosotros, bueno, bien, hay una gran parte de verdad en esto porque nosotros realmente ocultamos todo aquello que nos es desagradable también. Eso ocurre. Vamos a ver. Yo llego a la convicción de que comer carne es una forma de ataque. Y al ser una forma de ataque contra otro personaje del sueño, es una forma de ataque contra mí mismo. Porque voy a sentirme culpable. Vale. Y entonces, esto se me pone de manifiesto en algunas situaciones más que en otras. En las situaciones en las que más se me pone de manifiesto, pues me hace sentir mal, porque a mí me sigue apeteciendo comer carne. Y entonces, ¿qué hago? Cuando yo tengo que matar al animal para comérmelo, ahí se me pone de manifiesto muy claramente que es una forma de ataque, cuando lo tengo que hacer yo. Y entonces eso me crea una grave discrepancia, un grave desajuste en ese momento. Y entonces lo oculto. Y entonces cuando tú compras, no tienes en mente que detrás, en realidad, hay una forma de ataque. Bueno, sí, pero yo no lo estoy haciendo, yo solo voy a comprar. Bueno, bien, sí, perfecto. Eh, examina qué es lo que sientes, porque esa es la llave de la cuestión. Y es posible que pase un tiempo en el cual tú ya no te sientas bien haciendo eso, pero sigas viendo sacrificio en dejar de hacerlo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Llegará un momento en el que lo dejarás de hacer ya y no te supondrá ningún sacrificio. Ya llegará ese momento. Tranquilo. Ocurrirá. Obsérvate, sé consciente. Marcela, me siento en ese desajuste. Pues bienvenida, porque yo también me siento en muchos desajustes. Es fantástico, ahí está, ahí nos damos cuenta, ahí nos damos cuenta cuando hay desajustes y tienes que realizar algunos ajustes para poder sentirte en armonía y sentirte bien. Ahí está la evolución de forma natural. Fijaos, entre los dos polos, ni forzar lo que no se quiere, sacrificio, ni dejar de atender a un desajuste y seguir haciéndolo pese a que ya no te gusta, sacrificio también. Hay que observarse, hay que observarse. Como hay una regla general que es, si hay sacrificio, por ahí no va el asunto, entonces estemos pendientes de los pequeños ajustes que de forma natural nos apetece ir produciendo, porque esa emoción que lo permite se corresponderá con que se está integrando la información. ¿De acuerdo? Enrique habla de las religiones, que dice que Dios nos dio los animales para comerlos. Eso es, bueno, las religiones no solo hay verdades, sino también mucho ego, ¿no? Religiones contienen muchas cuestiones pero al contener también muchas otras, ahí ya está en que tú puedas discernir lo que es rescatable de una ideología o de una corriente de pensamiento o de un movimiento espiritual y lo que no es rescatable de él. Pues efectivamente, bien,
formas de ataque y no formas de ataque, ¿no? Ahí ya uno tiene que ir viendo para ir discerniendo. Todo es perfecto, dice Enrique. Totalmente de acuerdo. Todo es perfecto. No nos sintamos culpables. Bien, ¿no nos sentimos bien? Pues buscamos. Buscamos, encontramos información, la ponemos en práctica, vemos que nos hace sentir bien. Fenomenal. Pues seguimos poniéndola en práctica. Hemos llegado a unos logros. ¿Mm? No tiene que haber en ningún momento pesadumbre, culpa, sacrificio. En la evolución espiritual no debe haber nada de eso, porque ¿cómo tú vas a pretender un objetivo y poner en marcha para ese objetivo unos medios que tienen un contenido diferente al objetivo que pretendes? Si tú pretendes, lo hemos dicho antes, paz, dicha, armonía, alegría, felicidad, ¿cómo vas a poder llegar ahí con miedo, sacrificio, sufrimiento, renuncia? No, no es así. Dice Pilar, qué bueno, claro, ya el Espíritu Santo lo ha diseñado bien. Efectivamente, el ego es el que nos va a decir, no, tú para ser espiritual tienes que sacrificarte y expiar tu culpa porque has pecado. Has pecado, mereces castigo. El castigo podrá ser menor si expías tu culpa con sacrificio. Ese es el ego. El ego se ha metido en nuestro mundo hasta la cocina. Eso está en los códigos de leyes, eso está en las religiones, eso está en las normas de conducta, eso está en los sistemas de valores, está completamente inserto en nuestra sociedad. El Espíritu Santo lo ha diseñado correctamente. Oye, no. ¿Cómo vas a llegar a la dicha a través del sacrificio? No puede ser. Alex, ¿qué hacemos con ese desajuste? ¿Cómo lo observamos? La emoción, no estás en paz, no estás en paz. Oye, a mí me gusta cazar, que me divierte, es que me lo paso bien, pero cada vez noto un desajuste mayor. Cada vez noto una discrepancia, un rumor interno que va creciendo. Dice Alberto, la causa está en el pensamiento, pero ¿qué entiende el curso por pensamiento? ¿No hay diferentes grados? Bien, sí, correcto. Dentro del sueño, nosotros hemos hecho muy diferentes niveles dentro de ese sueño y en cada uno de esos niveles, digamos que hemos ido identificando partes de nuestra mente. Entonces, claro, ahora mismo en esta experiencia, identificados con este cuerpo, solo una pequeñísima parte de nuestra mente consciente es la que nos sirve para desenvolvernos durante el día. Pero lógicamente todo el mundo alcanzamos a experimentar que hay otra parte de nuestra mente inconsciente que está condicionando de una forma directa toda nuestra experiencia. Bueno, sin ir más lejos, hay un ejemplo muy socorrido que es, ¿tú eres consciente de cómo tu mente maneja tu respiración o la segregación de hormonas? O un científico te diría, no, eso es el cuerpo, eso es el cuerpo. Y el curso te dice, no, eso es la mente, pero tú eres consciente de ello, no, con lo cual tiene que ser inconsciente, ¿no? Bueno, ahí hay una prueba clara de que hay una parte de nuestra mente inconsciente. Marcela, los desajustes son en la medida de seguir atrapados en la referencia externa. Sí, efectivamente, la referencia externa en este sentido es de lo que yo además quería comentar, que al final se está yendo el tiempo y no lo comento. Tampoco quiero dejar de responder preguntas, pero no, casi voy a seguir respondiendo porque aparecen muchas y luego hablamos de la referencia externa, del aferramiento a la referencia externa. Vamos a intentar avanzar un poco y luego comentamos. Estaba Raiza, que ha llegado. Marcela, me pasa lo segundo.
La referencia externa. Patricia. Lloraba de niña cuando pasaba en una zamba que decía que lo tenían que sacrificar a un caballo que el empleado lo crió de potrillo. No puedo ver ni en películas las matanzas de animales. Ahí está el desajuste. ¿Lo veis claramente? Ese es el desajuste. Yo tampoco puedo ver ni en películas las matanzas de animales. Me causan un desasosiego tan enorme y una angustia. Ahí está. Eso es experimentar claramente la integración en tu experiencia de que hay formas de ataque que ya no son absolutamente insoportables. Ese es nuestro nivel evolutivo. Nos es insoportable el sufrimiento animal. Nos ocultamos el sufrimiento de los animales vacunos de los cuales obtiene la carne que comemos. Bueno, pero llegará, ya está ahí. No es tan insoportable como ver cómo maltratan a un perro, pero está, tranquilo. Llegará el momento en el que de forma natural digas, se acabó. Mientras, haz lo que tú desees hacer sin que haya ahí un sacrificio. También nos dice el curso que llega un momento en el que tú tienes un pie en cada lado y el conflicto se puede hacer muy agudo. Y que ahí tiene que haber también cierta exposición al riesgo, cierta audacia, porque si no te quedas ahí en la bifurcación del camino, y en la bifurcación del camino te puedes quedar eternamente. ¿Cuándo te quedas en la bifurcación del camino? Cuando has descartado muchas ilusiones del sueño, pero todavía te quedas con algunas, a las cuales les das mucho valor, pretendiendo de alguna forma que puedes conservarlas. Y entonces te quedas ahí, parado. Entonces, también hay que saber identificar, porque el autoengaño es muy poderoso. Hay mucha gente parada en la bifurcación del camino, mucho tiempo. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos parados en varias bifurcaciones de caminos mucho tiempo. Entonces también hay que tener una audacia de, de, de no ocultar esos desajustes, porque si los ocultas, es como cuando ocultas el sufrimiento, ocultas, ha habido un conflicto de pequeño, te ha causado un daño enorme, no lo has entendido, ¿y qué haces con ello? ¿Qué haces con ello? Si estás sufriendo, lo oculto, bueno, pues eso lo hacemos también de mayores, ocultamos lo que no nos interesa. ¿eh? Entonces, el desajuste hay que observarlo y no ocultarlo. Marcela acierta, por la referencia externa ocultamos el desajuste. O sea, bueno, a mí esto no me acaba de convencer, pero oye, esto es lo que se hace y es lo que se lleva y está de moda y yo ahí el primero. Bueno, observémonos. El hacer o no hacer dependerá del pensamiento que lo inspire. Totalmente correcto. De forma natural, el pensamiento determinará el comportamiento a través de la emoción. Habrá una experiencia fenomenal. Hola Richard, hola a todos. Hola. Alfredo, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Efectivamente, efectivamente, el que tiene miedo, ¿por qué puede ser cruel? Porque el que tiene miedo es porque al atacar considera que puede ser atacado. Si considera que puede ser atacado, considera que puede quitársele algo que él tiene. Si considera que puede quitársele algo que él tiene, se tiene que defender. ¿Y cómo se defiende? Atacando. Y entonces puede ser cruel. El que tiene miedo, bueno, lo vemos en los animales, ¿no? Hay animales que solo te atacan cuando tú les atacan. Entonces les entra miedo, se quieren defender y ¿qué hacen? Atacarte a ti. Si tú no les atacas, ellos no te van a atacar. Ese es el miedo que nos puede hacer ser crueles. Si tenemos miedo, nos convertimos en potenciales atacantes. ¿Vale?
Dice Patricia, hay una tribu que no recuerdo cómo se llamaba, que construyó los Moais en la isla de Pascua en Chile, que consumió todos los recursos naturales. Hubo hambruna hasta que finalmente se extinguieron. Interesante. Ricardo, la culpa consciente la busca aquel que necesita ocultar otro aspecto que le tiene más temor. Efectivamente, la capa tras la capa tras la capa. Muy bien, eso de Ricardo es de alto nivel. Cuando la mente planifica placer, huyendo de algún deber, es porque lo percibe como muy pesado o porque cree no poder. El autoengaño actúa de lleno, de lleno. La mente planifica placer huyendo de algún deber. Ahí hay una ocultación y una percepción invertida o errónea. A mí me desajusta ya cazar. Es que ya no me... Es que... Pero... ¿cómo voy a dejar yo de ir con mi grupo de amigos que van a decir que si soy esto o si soy lo otro si no voy? ¿Mm? Entonces, lo convierto en algo que me sigue gustando, pese a que internamente no me gusta. Me fijo en la referencia externa y no en la interna. Se produce la discrepancia y viene la tensión, y viene el sufrimiento, y vienen las crisis, y vienen los condicionamientos, y vienen las limitaciones, y viene el aprisionamiento mental, y viene, soy infeliz, soy tremendamente infeliz. ¿Por qué? Bueno, de ahí viene, de ese desajuste referencia interna-externa. El miedo, dice, continúa Ricardo, el miedo es consejero para buscar refugios en puntos diferentes al origen del conflicto. Completamente de acuerdo, efectivamente, así funciona. Patti, Iván, ¿cómo saber cuál es el pensamiento que originó esa sensación que no te agrada y que a nivel consciente no puedes identificar? ¿Hay necesidad de identificar ese pensamiento o no? Bueno, vamos a seguir con el ejemplo de la caza, el ejemplo de los toros, el ejemplo del sufrimiento de los animales, el ejemplo de... Hay en realidad pues muchos ejemplos, ¿no? Podemos también ir al ejemplo de juzgar. Juzgar. Dice Jesús en el curso que juzgar es un hábito muy frecuente entre nosotros y que dado el desgaste que nos produce juzgar continuamente, pues que es sorprendente cómo estamos tan inclinados a ello, ¿no? Bien, tú estás ocultándote el que tú te sientes mal, estás aferrándote a la referencia externa. Hay unas personas que están juzgando y tú entras al juego de juzgar porque quieres participar de ese juego. No quieres quedarte fuera de ese juego porque ahí hay una cuestión de grupo y tú quieres estar en ese grupo. Ese grupo juzga, pues yo juzgo. Bien, referencia externa. Te sientes mal, recibes la información del curso, te dice, oye, juzgar es una forma de ataque y por lo tanto es un ataque contra ti mismo, porque nuestra naturaleza original es de una sola mente y una sola voluntad. Y aunque aquí parezcamos separados en el diseño del sueño, pero en realidad cuando tú atacas a un hermano, te estás produciendo un ataque a ti mismo. Ese pensamiento hace que cuando vas a juzgar de nuevo, ya estás siendo más consciente de esa emoción que antes la ocultabas. Y entonces ahora pones en juego la referencia externa con la interna y te empiezas a dar cuenta. Y entonces esa sensación que no te agrada tiene rápidamente un correlativo. Es muy conveniente intentar llegar al pensamiento origen de la emoción. Es muy conveniente porque la emoción decimos que no falla. Siempre que tú tienes una activación emocional es como consecuencia de un pensamiento en el cual ha habido una falta de amor. Entonces,
Si tú vas teniendo a lo largo del día diferentes activaciones emocionales y nunca realizas el ejercicio de hacer la introspección, de a ver, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa autoobservación, entonces, estás ocultando. Hay una costumbre muy conveniente que es siempre identificar a partir de una emoción qué pensamiento está detrás. Porque de esa forma, pues bien, estará oculto. Hay muchas emociones que vas para atrás y dices, pues no logro, pero poco a poco te vas acercando y vas acotando hasta que llegas al pensamiento concreto. Lo ocultas porque no te conviene, te autoengañas. Entonces, observar la emoción en diferentes situaciones te da una pauta para observar también dónde está el autoengaño. ¿Vale? Bien, ¿hay necesidad de identificar ese pensamiento o no? Termina diciendo Patti. Necesidad desde el punto de vista de la evolución, digamos que sí. Si no identificamos esos pensamientos, realmente hay una serie de cuestiones en nuestra mente que condicionan de forma importante nuestra experiencia y no sabemos cuáles son. Entonces, como la única posibilidad de solucionar es a nivel del pensamiento, sí que es necesario identificar ese pensamiento si es que se quiere ir corrigiendo la percepción. En camino hacia el estado mental milagroso. Para eso tienes que aceptar el milagro. Para poder aceptar el milagro, que es una corrección de un pensamiento, tienes que identificar cuál era el pensamiento antiguo y cuál es el sustituto de ese pensamiento. Para poder, en el siguiente acontecimiento en el que estos pensamientos se vean involucrados, para poder tener la posibilidad de elegir el nuevo en lugar del antiguo. Y con eso, ver qué ocurre. Con ese nuevo pensamiento vendrá una nueva emoción, un nuevo comportamiento, una nueva experiencia mejor, más cercana a la paz. Hay que identificar ese pensamiento. Ricardo, el dolor nace de una creencia de incapacidad. Exacto. Te sientes impotente, te sientes incapaz, tienes creencias de limitación, lo cual genera culpa en la mente. Y esta última fabrica la emoción llamada miedo. Eso es uno de los procesos en los que el miedo surge, porque desde el momento en el que tú tienes culpa, es porque has creído que has pecado. Si has creído que has pecado, crees que mereces castigo. Si crees que mereces castigo, tienes miedo de ese castigo que te viene. Y de ahí vienen las enfermedades, que son precisamente empezar tú a castigarte para mitigar el castigo que crees que mereces. ¿Y dónde te vas a castigar? En el héroe del sueño, que es el cuerpo. Y entonces, ahí aparecen las enfermedades. Qué bien se lo pasa al ego, ¿eh? Bueno, Enrique, el dolor, como dije arriba, es el miedo de sentir en el siguiente instante lo que sentí en el instante que pasó.
Sí, efectivamente hay de eso, hay de eso. Es una forma de decirla que hay que leerlo despacio, pero efectivamente. El dolor no está en el presente, correcto, porque no puede haber dolor si tú no tienes en cuenta el pasado. Pero en nuestra experiencia tenemos en cuenta completamente el pasado. Estamos instalados en el pasado. Por eso hay dolor. Son instantes pasados y futuros eslabonados en una cadena. Sí, fijaos, es muy bonito este principio de los milagros que, que hablan de que los milagros trascienden el tiempo, porque los milagros vienen de un nivel de nuestra mente que, como no está soñando, no está en el paradigma del tiempo, está en el de la eternidad. Y entonces, al no verse afectado por el diseño del sueño de espacio y de tiempo, lo trasciende. El milagro, entonces, acorta el tiempo. Acorta el tiempo. ¿Cómo lo acorta? Pues muy sencillo. El milagro corrige un pensamiento del pasado. Ese pensamiento del pasado condicionaba tu futuro. Ese pensamiento del pasado de culpa, de miedo, de limitación, te impedía evolucionar. Tendrías que, para superar ese pensamiento sin un milagro, tendrías que estar mucho tiempo con estas experiencias. Llega el milagro, corrige ese pensamiento del pasado y libera el futuro. No necesitas ya ese tiempo que ibas a necesitar en ausencia del milagro para poder evolucionar. Entonces, en ese sentido, el milagro acorta el tiempo. En otros muchos sentidos, porque el milagro no tiene nada que ver con el tiempo. Su origen está fuera del tiempo. Alberto ataca porque quiere por lo menos igualar las circunstancias. Eso me suena a la compensación, ¿no? Patti, ay, muchas gracias, Patti. A mí me encanta que me lo digas. Bueno, me queda un poquito, como ahora mismo ya me he puesto al día de preguntas, bueno, queda una pregunta de Patti y voy a explicar, voy a hablar un poco de esa idea que tenía, que quería hablar y lo voy a contar muy rápido porque me parecía algo interesante y es lo siguiente. En realidad está relacionado con todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Tiene que ver con un artículo del boletín de AFPI que me ha tocado a mí este mes escribirlo y la verdad es que os lo recomiendo porque es bastante interesante y, y en él hacía un poco de hincapié, me refería a que cuando las personas que estamos viviendo una de estas experiencias diseñadas por el ego, que estamos identificadas con el personaje, con el cuerpo, digamos que crecemos completamente mediatizados por las referencias externas que vamos recibiendo, ¿no? Esas referencias externas nos llevan a desarrollar una personalidad que intente cumplir con esas referencias externas. En la medida en que nosotros logramos que nuestra personalidad cumpla con ese catálogo de normas y de valores que hemos recibido del exterior, pues nosotros vamos a pensar que estamos cumpliendo nuestros objetivos y que vamos a lograr la felicidad. Bien, a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué situaciones se dan? Pues aquí se vuelve a dar un abanico de situaciones entre dos polos. Hoy lo de los polos me gusta, luego voy a ir a comprarme un polo de limón. Eh,
Bueno, los dos polos. ¿Qué puede ocurrir a partir de que una persona desarrolla su personalidad e intenta que esa personalidad cumpla con el sistema de valores del entorno externo que, que ese personaje ha tenido en esa experiencia? Ha crecido, los padres, los profesores, la sociedad, los valores, y entonces dice, bueno, yo tengo que ser así, y entonces fabrico una personalidad para conseguir ser, como dice esa referencia externa. A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, a partir de ahí ocurre que las graves discrepancias, las tensiones que surgen por haber estado continuamente haciendo cosas diferentes de las que queríamos hacer, las cosas que hacíamos eran para cumplir con la referencia externa, las que queríamos hacer eran la referencia interna. A base de ir acumulando tensión por esas discrepancias entre lo que hacíamos finalmente diferente de lo que queríamos hacer, pues llega un momento en que se va acumulando una molestia, un desasosiego, una ansiedad, un dolor, un sufrimiento, puede llegarse a una crisis importante y a partir de esa crisis puede ser que se desinfle el ego, como lo que describe Eckhart Tolle al principio del Poder de la Hora, cuando él dice que le ocurrió que estaba en el baño y entonces ya estaba en un límite, que había pensado en el suicidio incluso, porque el perfeccionismo, y entonces llegó un momento en que sufrió como una especie de crisis y hubo algo que se desinfló y que le permitió soltar toda esa creencia de que solamente cumpliendo con la referencia externa iba a ser feliz. Bueno, ese es un polo, el polo de la crisis. Hay otro polo, que es del que quería hablar hoy, y simplemente quiero dejar una pequeña reflexión sobre ello y ya vamos a terminar. El otro polo es el de el 95% de la gente. El 95% de la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Está enfocando su personalidad, sus pensamientos y sus actos en pro de cumplir con unos objetivos que son coincidir con lo que su referencia externa dice que hay que hacer. Entonces su vida la dedican a ello. Surgen, por esa discrepancia entre lo que hacen y lo que quieren hacer, surgen esas incomodidades cada vez mayores, porque esos conflictos están en el inconsciente y condicionan de una forma tan grave la vida de esas personas que surgen. Pero estas personas las ocultan constantemente, las ocultan, porque hay un miedo terrorífico a salirse del guión de la referencia externa. Hay un miedo atroz. El miedo es mucho mayor de lo que puede ser la insoportabilidad del dolor que les causa esa tensión de hacer continuamente algo diferente a su naturaleza. Fijaos, en un extremo está aquí, a ver los dedos, sí, en este, el que no soporta el dolor y en su vida hay una crisis y después de esa crisis suelta y a partir de ahí la búsqueda que genera esa crisis puede desembocar en permitir que nos llegue la información adecuada, en oír la voz del Espíritu Santo. El otro polo es de las personas que les aterroriza de tal forma todavía la liberación que pese al dolor que sienten por hacer continuamente algo diferente a lo que quieren, se aferran a la referencia externa cual clavo ardiendo, ocultan el dolor y se pasan toda la vida diciendo que son tremendamente felices.
Solamente al final de la vida y en la intimidad se reconocen que la vida es una mierda y que no han obtenido la felicidad pretendida, aunque han estado toda la vida diciendo que sí. Fijaos lo que hay entre estos dos polos. Aquí está la mayoría de la gente. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Nosotros no hemos podido soportar el dolor, hemos iniciado búsquedas, muchas han sido infructuosas, pero de alguna forma al final hemos llegado a permitir escuchar la voz del Espíritu Santo en cierta forma. Hay muchas personas cuyo miedo a la liberación es todavía muy superior a ese dolor. No lo será siempre, pero sepamos dónde estamos y dónde están. Alberto, ¿cómo vas a la lumbalgia? Muy bien, esa lumbalgia ahora mismo va muy bien. Me duró un par de días y tomé medicamentos, fui al médico a ver qué me decía, a ver, me dijo Andrés, que me gustó mucho, no, si al médico vas para ver qué es lo que está reflejando tu mente. Y claro, es verdad, entonces pues voy al médico a ver qué refleja mi mente. Y entonces el médico me dijo lo que reflejaba mi mente y efectivamente no era patológico, era una cuestión de postural, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí todo eso trajo una reflexión muy bonita que otro día os contaré y la lumbalgia ya va bien. Gabriela, ¿pero por qué mencionas que dicen que la vida es una mierda? Bueno, hay gente que al final de la vida, pues ese aferramiento a la referencia externa hacen que tengan que hacer un reconocimiento íntimo de que no han sido felices. Es sencillamente eso. Muchos otros ni siquiera lo hacen, ¿eh? Y piensan que, en fin, que la vida ha sido fantástica y maravillosa y es eso. Todavía el miedo a la liberación es superior a, a esa molestia creciente que te causa esa discrepancia entre la referencia externa y la interna. Gilmelis, ¿qué peso estás llevando que no quieres llevar? Esa es la pregunta, exacto. Perfecto. Fenomenal. Ahí está. Ahí está. Esa es la pregunta. ¿Qué peso estoy llevando que no quiero llevar? Y el médico dijo algo así, una cosa feísima. Efectivamente. Bueno, Marcela, y como proceso, en la medida que vas soltando, te vas dando cuenta del miedo que tienes a la libertad. Eso es, si empiezas a ser consciente del miedo que tienes a la libertad, pues identificas. Eso está muy bien porque ya no estás autoengañando, no estás ocultando, estás identificando. Identificar en este momento en el que estamos es muy importante. Identificar es muy importante. Lo decía antes Patti, ¿y es necesario identificar? Sí, sí, es importante identificar, porque el autoengaño te deja en la bifurcación del camino. Gabriela, la vida, eso es eso vida y es un privilegio independientemente de cómo la vivas o las causas que te hacen vivirla. Bueno, bien, sí, lo que pasa, Gabriela, que nosotros desconocemos lo que es la vida. La vida es nuestro estado natural. Nosotros lo que estamos viviendo es una experiencia de muerte. De hecho, morimos, nacemos, morimos. O sea, la muerte es nuestro objetivo y bien, pues nuestra vida aquí la estamos viviendo de una forma inmensamente peor de lo que es nuestra vida de forma natural y lo que pasa que, bueno, pues el ego hace que nos autoengañemos y obtengamos esas compensaciones de la ilusión que nos hacen aferrarnos. Pero bueno, todo el mundo al final va reconociendo que dentro del laberinto no quiere estar y acaban yéndose, acaban buscando la salida del parque temático que dice Andrés. Me encanta. Carla, ¿por qué hay miedo a la liberación? Bien, hay miedo a la liberación porque hay un miedo consciente y hay un miedo inconsciente. El miedo consciente es que nosotros lo único que conocemos es esto, nuestro cuerpo. Hemos fabricado nuestro personaje y nuestro mundo. Y entonces
todo lo que me dice el curso es muy bonito, pero me es desconocido. Entonces, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Dónde voy yo si deshago mi personalidad? ¿Qué es lo que soy realmente? Las renuncias. ¿Qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué tengo que sacrificar para poder ser espiritual? Esto de la evolución, ¿realmente a dónde me lleva? Ese es el miedo consciente. El inconsciente, a otro nivel de la mente, nos dice el curso que es la exposición ante Dios. Si tú estás identificado con la idea de que has pecado, el pecado de la separación, de haberte conseguido separar, de haber roto la perfecta unidad, entonces te sientes culpable. Has proyectado la culpa. ¿En quién? En Dios. Dios te ha expulsado. No has elegido irte. Ese es todo el proceso. Y entonces, además te quiere castigar. Y entonces huyes y te refugias en el sueño, en niveles de profundidad cada vez mayores. A nivel inconsciente, liberarte es exponerte ante Dios, exponerte ante el amor, ante lo que eres. Hay mucho miedo también. Dice Gabriela que te den una sesión de shiatsu, de terapia de shiatsu para tu lumbalgia, es riquísima y tienes una gran mejora. Te quita desbloqueos de algo, que ahí estás cargando, te la recomiendo, efectivamente. Yo mientras siga utilizando el enfoque conciliatorio del curso, seguiré utilizando medicamentos, shiatsu, lo otro, y si me alivia, pues bien. Llegará un día en el que me deje de aliviar porque claramente comprenderé que es mi mente la única que está causando todo esto, pero en el ínterin sí. Y ya me dice Sara, que ya es lo último que vamos a contestar, cuando estás en los momentos santos y sientes la vida como eterna, ¿eso es parte del ego o la apresación es verdadera? Bien, los momentos santos son instantes que vienen precisamente de reflejos de las leyes de Dios, reflejos de las leyes de Dios en este mundo, porque las leyes de Dios no pueden operar dentro del sueño, pero sí que los reflejos. Y entonces, el instante santo es un instante en el que vivimos un reflejo de esa naturaleza original que somos. En ese momento, nuestro estado mental es por momentos milagroso. Tenemos ahí momentáneamente la percepción corregida. Dice el curso también que lo único real dentro del sueño son los pensamientos amorosos, son esos reflejos. Ahí sí que hay en el momento santo, en el instante santo, verdad. Carla, y esta ya, y cierro, que ya son las 11:30 y hay que ir a dormir aquí en España, ¿vale? Si no puedes identificar el pensamiento con las lecciones es suficiente. Bueno, en la lección 333 te recomiendo que te la leas porque te lo va a contestar. No tengo aquí el curso a mano, pero hay que identificar el pensamiento origen del conflicto. Hay que enfocar la linterna hacia la oscuridad. Nos va a doler, pero no podemos hacer una entrega al Espíritu Santo de algo que nosotros no entendemos qué es. Entonces, es necesario identificar el pensamiento. Bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, me he sentido muy a gusto aprendiendo con vosotros, estando participando del camino. He disfrutado muchísimo y bueno, pues nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias otra vez y nada más que, que os leáis el boletín de ADPI, ¿vale? Y si no, apuntaros, inscribiros en la página web de ADPI para que os llegue, porque va a salir el día 1, dentro de un par de días. Venga, adiós.